Saludarles. Este es el tercer programa de la segunda temporada de Frente a Frente. Hemos tenido ya dos invitados con los que hemos dialogado, hemos platicado muchísimas cosas interesantes, importantes. Hoy nos vamos a meter a otro tema no menos interesante y no menos profundo que los anteriores. Es la cuestión económica en un gobierno, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y para ello nos hemos permitido invitar a estos estudios al analista financiero, el licenciado Alberto de León Caso. Alberto, qué gusto recibirle. Guillermo, ¿cómo buenas estás? noches. Gracias, buenas noches. Hombre, pues vamos a platicar, licenciado, porque la cuestión económica es lo más importante que hay en un país, en una nación, globalmente. Es lo más importante, mueve el mundo, la economía. Y llega un nuevo gobierno, un gobierno izquierdista completamente distinto a lo que hemos tenido en este país. Y es un gobierno que, para ir por partes desde su llegada, es un gobierno que llega con austeridad. ¿Qué debemos entender los mexicanos por austeridad? Y realmente, a su entender y de la forma en que usted maneja y juega con la economía y con los números, un gobierno como México puede manejarse con austeridad, licenciado. Mira, yo creo que el tema de la austeridad muchas de las veces se ha podido malinterpretar. Y sobre todo en el contexto en el que lo quiere decir el presidente de la República, al momento de hablar de austeridad, quiero pensar que el presidente de la República se llama eliminar los excesos. No necesariamente es hablar de precariedad o de hacer un gobierno precario. Es hablar de eliminar los excesos de los que hemos venido viviendo a través de muchísimos años, en muchísimos sexenios de gobierno de todos los partidos y de todos los colores, desde que México pues, prácticamente entró a la incipiente democracia en el año 2000. Y eliminar los excesos es eliminar, por ejemplo, cosas a veces incomprensibles, como decir por qué, por ejemplo, a la alta clase política, hablando de secretarios, hablando a lo mejor de senadores o hablando a lo mejor de subsecretarios, tienen, por ejemplo, seguro de gastos médicos mayores cuando tienen ISSSTE, o tienen algunos tipos de privilegios en gastos y en costos, no sé cuántos choferes, no sé cuántas camionetas a su servicio, no sé cuántos asistentes, cuando pues empresarios del orden nacional lo vemos que a lo mejor andan manejando hasta su propio carro. Sí. O que tienen solamente un chofer, o que tienen solamente un asistente, no dos o tres o cuatro, o dos o tres o cuatro camionetas. Entonces ese tipo de excesos que a la simple vista de cualquier ciudadano pues es incomprensible de decir cómo no manejar una situación de cortar esos excesos y de que se atengan pues a la vida nacional, ¿no? A lo que tú y yo podamos también obtener con nuestro propio esfuerzo, con nuestro propio salario, de lo que nosotros devengamos por el trabajo que tú realices, y que también pues te reditúe de una manera en que si puedes pagar un servicio médico, pues lo pagues tú, porque tú ya tienes el beneficio de tener ISSSTE o Seguro Social, ¿no? Los mexicanos sabemos de siempre que nuestros gobernantes nos robaban, y nos robaban de manera indiscriminada. Quizá, y usted que es analista financiero me lo pueda decir si estoy en lo correcto o no, quizá el problema con México es que nos hablan de unas cifras estratosféricas que los de acá de abajo no alcanzamos a comprender. Es decir, nos hablan de miles de millones de pesos, se nos hace una cifra muy grande, pero hasta ahí las cosas. Quizá no dimensionamos lo que realmente le están robando a este país. Entonces, el mexicano le hablan de una austeridad. Vamos a recortar esto, vamos a recortar lo otro, vamos a quitar aquello. Y muchos periodistas, incluyendo, le criticaron al nuevo presidente, al nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que de dónde iba a sacar ese dinero para, acabando con la corrupción o usando la austeridad, ocupar dinero para hacer obras que había prometido en campaña. ¿Será que nos asustan mucho los números y no dimensionamos? ¿O será que realmente sí alcanza todo ese dinero que se estaban robando del país para realizar buenas obras en México? Mira, el problema más grave para dimensionar el asunto, estamos hablando que las cifras, y según los estándares internacionales anticorrupción, en el cual estábamos en un lugar privilegiado, negativamente hablando. Sí, desde luego. Negativamente hablando,
estábamos hablando de que se estimaba entre 350,000 a 500,000 millones de pesos al año, lo que era el total del monto de la corrupción. Es muchísimo dinero. Muchísimo. Y ese dinero, el único problema que se evidencia en la presentación de los números, Guillermo, es que el presidente estaba tomando en cuenta ese dinero como si fuera un dinero que estuviera en gasto corriente. Es decir, hablaba de decir, bueno, a partir de tal fecha ya no va a haber corrupción, por lo tanto ya tenemos 500,000 millones en la cuenta, y no es así. No es así en el sentido de que es verdad que existe esa cifra de 350 a 500,000 millones de pesos, pero no necesariamente a partir del día 1 mágicamente van a aparecer en la cuenta porque ya no hay corrupción. La corrupción viene de todos los niveles. Yo siempre lo he dicho, la corrupción es como el tango, se necesitan dos para bailarlo. No hay un corrupto sin un corruptor. Y en la cuestión de la corrupción entramos prácticamente todos, los ciudadanos, los empresarios, los estudiantes, los maestros, los ingenieros, los abogados. O sea, es bien aplicable aquella frase presidencial de la corrupción somos todos. Por supuesto, mira, Memo, lo vemos en la cuestión local, en la cuestión de la vida cotidiana, con un tránsito municipal, con un policía, con una obra, con el supervisor, con uno que en muchísimas ocasiones pues se presta para que tengas que ofrecerle dinero porque te pasaste un rojo, porque te pasaste un alto, porque no te quieren porque no quieres que te verifiquen alguna cosa, algún dato, alguna pesa. La verdad es que, por eso lo digo, la corrupción somos todos, no necesariamente solamente son los gobernantes, porque si los gobernantes son corruptos es porque hay alguien que lo está corrompiendo. Claro. Y en este caso, la línea es tan delgada que no sabes quién empezó qué, o sea, no sabes si es cohecho o si es una petición por parte del empresario, ¿no? El acto de corrupción. Entonces, te digo, esa línea tan delgada entre el corruptor y el corrupto, pues no sabes qué inicio tiene. ¿Quién le pidió primero a qué? Si él le pidió dinero o el otro lo ofreció. Yo sostengo una teoría, licenciado, y si estoy mal, repito, hágamelo saber. Sostengo una teoría. Hablamos a partir de la corrupción hacia la impunidad. Todos sabemos que impunidad es el hecho de que la corrupción no se castigó. Pero ¿qué propició la corrupción? Y yo me voy un poco más atrás, la burocracia. Es decir, en una oficina gubernamental te pido 1000 papeles para realizar un trámite. 1000 papeles que los voy a archivar en el archivo negro, en el archivo que jamás voy a abrir mientras estés trabajando conmigo o no estés trabajando conmigo, ahí va a estar ese archivo de papelería que te hice traerme. Pero es tanta la papelería que alguno de esos papeles, pues tú me vas a decir, no lo tengo, o se me dificulta. Bueno, pues entonces, móchate y yo te ayudo a que no lo tengas que traer ese papel. Todo eso, toda esa burocracia que tiene nuestro país ha propiciado, no sé si el 50, 60 o 70% de la corrupción que tenemos en nuestro país. Totalmente de acuerdo, Guillermo. La situación de la burocracia, que pues está desde muchísimos años atrás, sí, ha provocado precisamente en el quehacer político pues una desde cabalgante, ¿no? desde Gutiérrez, una cabalgante corrupción que definitivamente en muchos de los casos no puedes cumplir con todos los requisitos que te están pidiendo. Cuando ves en tu contraparte de competencia comercial norteamericana, por ejemplo, claro, que es el trámite muy sencillo. Mira, te pongo un ejemplo. Para abrir un contrato de luz en Estados Unidos, lo puedes hacer por teléfono. Por teléfono. Tú hablas por teléfono a CPL y das tus datos, tu información, la dirección, y van y te ponen un medidor. Impensable que en México pudiera ser que te vayan y te pongan algo semejante. Y vaya que lo podemos hacer. Por supuesto, si lo hacen ellos, lo podemos hacer nosotros. Exactamente. No lo queremos. Entonces, es parte de lo mismo, son trámites que en muchas de las ocasiones propician a que haya la corrupción, en el sentido de que, bueno, pues si quieres que el medidor te lo pongan dentro de 2 días y no dentro de 2 semanas, como te están programando, pues tienes que hablar con alguien para que puedas dar dinero para que te puedan poner eso. Y eso lleva una consecuencia. El único problema, Guillermo, que se presenta es que
a la hora de los números, hablar de que ese dinero por parte de la corrupción se puede tomar en cuenta en un gasto corriente o en un gasto, o tenerlo como si ya lo tuvieras, pues a la hora te va a hacer falta. Porque si bien es cierto que la corrupción, o que este gobierno, el tema de la corrupción es un tema central, no necesariamente empezó a partir del día primero el dinero en la cuenta por efecto de que ya no hay corrupción. Pero a ver, por ejemplo, hay una parte que considero que sí son muchísimos millones de pesos los que sí pueden empezar desde un día primero, ¿no? Cuando se presenta el presupuesto por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al Congreso Nacional, a la Cámara de Diputados, existía la famosa piñata que usted la conoce. Sí. ¿Sí? Había que romper la piñata y todo mundo, como perro al basurero, a recoger lo que caía de la piñata para luego regresar, aprobado el presupuesto del presidente, y se pusiera en funciones y se repartiera a las secretarías y dependencias a donde tenía que ir el dinero del dinero público, ¿no? Pero no solamente eso. Un presidente de la República termina su año y el presupuesto está, valga la redundancia, sobrepresupuestado. En el caso 2018 con Enrique Peña Nieto, 347,172 miles de millones de pesos se pasó de lo presupuestado. La Auditoría Superior de la Federación dice, aquí hay esto, y entonces prefieren correr al auditor antes que auditar al gobierno federal de Enrique Peña Nieto. Esto en lo anterior, no en esta última. La anterior fueron 600 y tantos mil millones de pesos. Si ese dinero que está presupuestado entonces sí se va a usar, en lugar de que el presidente se quede con él, pues sí estamos hablando de muchísimos miles de millones de pesos. Sí, ¿no? mira, evidentemente es un nuevo gobierno, que es una tercera ocasión que tenemos evidencia de democracia en México, en el sentido desde el año 2000, cuando le quitan la hegemonía al partido único, al PRI, por 70, 80 años, y entra el PAN, después sigue el PAN, regresa el PRI, fortalece la democracia, y ahora tenemos una tercera oportunidad, una tercera fuerza, en el caso de Morena. Polémico, sí, y en el sentido de la polémica de la que te hablo, está precisamente los aciertos y errores que pudiera tener en el inicio. Es un gobierno polémico, porque ha entrado en muchísima polémica, ha puesto precisamente los reflectores en todo lo que hace y en todo lo que dice, y en mi muy particular punto de vista tiene aciertos y errores, ¿no? Ni todo es malo, ni todo es bueno. Tiene algunos matices, ¿no? ¿Y puesto en la balanza? Y puesto en la balanza, bueno, pues creo que llevamos muy poco tiempo. Pero el único problema, precisamente lo que dices, hablando del presupuesto, es uno de los temas en los que ha sido uno de los aciertos. Lo han puesto en un muy buen contexto. Ha sido un presupuesto muy balanceado, ha sido un presupuesto muy bien razonado, y que, bueno, pues a la hora de la puesta en marcha vamos a ver si cumple con lo que tienen establecido. Pero ese es uno, precisamente. Hay otras cosas que en el caminar del nuevo gobierno pues no han sido tan acertados a la hora de la implementación. Dicen que en política, Guillermo, y que, bueno, pues tú lo sabes correctamente, que te conoces mucho de política, el fondo es forma. Y yo creo que los procesos por los que estamos viviendo en este momento, a través de lo que está ejecutando el gobierno federal, es precisamente eso. Creo, en mi particular punto de vista, que el fondo es bueno, mas no la forma. Es decir, el fondo son temas y son acciones ejecutables que a simple vista parecen bastante buenos, pero no han sido exitosos en la ejecución. Y me pareciera también ver que lleva una prisa existente de tratar de hacer entender a la gente que hay un nuevo sheriff en el pueblo, y que las cosas ya cambiaron. Y no necesariamente tienen que ser en 2 meses, ese es mi punto de vista, no necesariamente tienen que ser en 2 meses en que la gente y la población y los políticos y todos los actores del mundo de la política en México se tengan que enterar por fuerza en 2 meses
de que hay un nuevo sheriff en el pueblo. Yo creo que todos tenemos claro de que así es. Y la ejecución de los programas ha sido muy rápida y muy temprana, causando distorsión en lo que realmente quieren hacer. ¿Será esa parte, el licenciado Alberto de León, o será que sabe que tiene nada más 6 años y que nada garantiza que la izquierda continúe dentro del poder federal y que entonces en 6 años trate de arreglar lo que él considera que está mal? También pudiera darse en el aspecto de lo que hablamos de lo rápido que va. Han pasado 60 días de que toma poder de la presidencia de la República Andrés Manuel López Obrador, y sí estamos notando muchos cambios, pero aquí me cabe una duda que yo quiero cuestionársela a usted. ¿Cómo equivale a que otros gobiernos del mundo, incluyendo los Estados Unidos, nos califiquen ya de un país de confianza para invertir, pero al mismo tiempo venga una calificadora como Fitch Ratings y nos descalifique en petróleos mexicanos cuando lo que se está haciendo es tratar de acabar con el cáncer que hay dentro de petróleos mexicanos? Creo que cualquier gobierno que intente o inicie acabar con algo que está dañando la economía nacional, pues debe llevarse un premio más que una descalificación. Entonces aquí mi pregunta es, ¿cómo ese choque de unos que nos califican con mucha confianza y que están regresando a invertir al país o que tienen el deseo de invertir en el país, y otros como Fitch Ratings que nos descalifican? Mira, yo creo que parte de la realidad de las cosas, de la cual a lo mejor no está muy bien contextuada. La realidad de las cosas, Guillermo, es que la calificación de Fitch Ratings, quien haya tenido la oportunidad de leer toda la base del raciocinio que tuvo Fitch para calificarlo, que es bastante extenso, se podrá dar cuenta que la calificación no es precisamente por tratar de hacer bien las cosas, sino yo creo y considero que una parte muy importante de la decisión de la calificación de Fitch es por lo que no se hizo también en el pasado, no necesariamente por lo que esté haciendo el presidente actual. Entonces, ese es el primer error. Mucha gente está juzgando de que a lo mejor el gobierno... Pero pregunta interesante, ¿por qué sacarlo en este gobierno si tenemos toda una vida de... Mira, las calificadoras, la función de las calificadoras como Fitch, como Moody's, como Standard & Poor's, la obligación de ellas es para con sus inversionistas. Y son calificadoras a nivel internacional que gozan de muchísimo prestigio, y ellas, la función es darte los elementos suficientes a ti, inversionista, como para que puedas tú determinar si inviertes o no inviertes en ciertas partes o en ciertos rubros de la economía de ese país. Y ellos, en base a los datos duros que tienen del pasado y del presente, toman ellos el análisis para poder realizar una objetiva calificación. Y de lo que están hablando ahorita, yo veo las dos partes. Veo quienes dicen es que es culpa del nuevo presidente, y dicen no es cierto, es culpa del pasado. Yo creo que ni tanto es uno ni tanto el otro. En las dos tienen parte. Mira, una gran parte de la calificación va en forma a lo que se dejó de hacer. No solamente en el gobierno de Peña Nieto, sino en el gobierno de Felipe Calderón y de Vicente Fox, y desde que se venía mucho tiempo atrás. Y nos podemos regresar a un López Portillo y a un, desde Díaz Serrano, a un Gustavo Díaz Ordaz. Por supuesto. Entonces, lo que se ha dejado de hacer. Pero vámonos en el contexto del corto plazo, que de hecho Fitch no califica ni a López Mateos, ni mucho menos. Está calificando a Peña Nieto, al gobierno de Enrique Peña Nieto y al gobierno actual, de lo que está haciendo para tratar de remediar lo que dejó atrás el pasado. Y no necesariamente de que todo lo que se hizo en el pasado está mal, ni necesariamente lo que está en el presente también está mal, ni tampoco viceversa, ni está bien ni está bien. Entonces, la situación es que el análisis que hacen es que de lo que venía mal, el tratar de corregirlo, o la manera de corregirlo, es lo que no les está pareciendo a Fitch de cómo es que lo está solucionando. Y te pongo un ejemplo. La situación que dejaron el gobierno anterior, Pemex, es una situación desastrosa, con ese término, desastrosa. Completamente. Pemex es una de las empresas, si no es que la más, es una de las más endeudadas del mundo. La empresa más endeudada del mundo. Pemex es yo creo que fácilmente es una de las 10 empresas, si no es que está en el top 3,
de las empresas más endeudadas, tiene más de 107 mil millones de dólares de deuda. Entonces siempre ha sido la caja chica de los gobiernos. Y bueno, no se hizo o no se ha hecho gran cosa para corregirlo. Y las expectativas estaban puestas de que con este nuevo gobierno, pues las condiciones iban a cambiar. Y empezaron a cambiar con el ataque al huachicol. Yo creo que, Guillermo, sin temor a equivocarme, cualquier persona que tenga dos dedos de frente puede estar en lo cierto y puede estar convencida de que necesitábamos a un presidente que le entrara de lleno al tema de la corrupción y sobre todo en el caso de Pemex, al ataque del robo de los hidrocarburos, claro. En este caso el huachicol. De eso no cabe duda. El problema es la implementación. Volvemos a lo mismo. Cuando entran, lo que Fitch pone las alertas en ámbar, es decir, pues es empezando por el director nacional. Ponen a un ingeniero agrónomo sin cero capacitación en este aspecto y lo que se decanta hacia abajo de los puestos que se van relacionando, por ejemplo, casos importantes, los directores financieros. Hubo un roadshow, que le llaman financiero, en Nueva York, en los que fueron y participaron el director de finanzas de Pemex y el director de Pemex, y la verdad que la presentación, debo decirlo, fue desastrosa también, desastrosa. Lejos de causar una buena impresión a los inversionistas, fue todo lo contrario. Nos fue muy mal, Guillermo, en esa presentación, y sin sacar de contexto, Fitch toma comentarios de los propios presidentes de las otras petroleras, de los comentarios acerca de este roadshow que presentó Pemex en el extranjero. Uno de los que más llamó la atención y de los que Fitch le metió más el foco ámbar o el foco amarillo a este asunto es su director financiero, en donde dice no tiene conocimiento del contexto actual ni de la empresa. O sea, no tiene los conocimientos de dónde está parado. Entonces, si basándonos en eso, hablando como Fitch, pues no podemos confiar de que esta persona, si no conoce el sistema y no conoce de lo que está sentado, pues difícilmente pueda hacer cambios estructurales como para poder llevar a Pemex a un mejor camino. Entonces, pues obviamente sobreviene una calificación negativa y no necesariamente por lo malo que esté haciendo este gobierno, sino también por lo que se hizo mal atrás. Claro. Entonces, yo quiero pensar que va a haber correcciones, pero también tenemos otra cosa que también debo decirlo, pues, comentarios muy desafortunados que el presidente pues es de mecha corta. Y como el antecesor de Peña Nieto, ¿no? De Guillermo Calderón, que la verdad, Felipe Calderón, perdón, no, Felipe Calderón, que también pues, se consideraba una persona de mecha corta y que realmente a veces dice lo que piensa, sin filtro, y bueno, pues hacer declaraciones de un silencio cómplice, llamarle cómplice a una calificadora internacional, bueno, a lo mejor es meterte a lo mejor ahí en camisa de 11 varas, que no hay necesidad de eso. Es que usted me decía ahorita algo muy importante. Todos estamos dentro de la corrupción. ¿Hasta dónde también pueden prestarse este tipo de calificadoras, este tipo de empresas? ¿Hasta dónde pueden prestarse para afectar a México, para tratar de dañar a México? No a Andrés Manuel, a México, donde detrás en muchas de ellas tenga que estar el gobierno más poderoso del mundo, que son los Estados Unidos. Lo estamos viendo ahorita en Venezuela, ¿no? De alguna manera ya todos están crucificando a Nicolás Maduro, pero habría que analizarse, no lo vamos a analizar usted y yo aquí porque no es el tema hoy, pero habría que analizar muchas cosas donde siempre está detrás Estados Unidos. Aquí la cuestión es que se trata de petróleo, y en Venezuela también se trata de petróleo, y en otras partes como Irak se trata de petróleo. ¿Qué tan lejos estamos de que la corrupción nos esté llegando a esos niveles de tratar de enlodar a México? Mira, con beneficios hacia otra nación. Difícilmente, más no imposible, ¿no? Difícilmente creo yo que una calificadora del nivel de Fitch o de Standard & Poor's o de Moody's, algo así. Todo sí, ¿por qué? No es imposible, pero te voy a decir por qué. Porque obedece más a los intereses de particulares que de gobiernos. Y te repito, ellos lo que hacen, o lo que mejor hacen, es hacer ese análisis profundo para sus inversionistas
Y si algo no sale bien, los primeros que van a demandarlo y los primeros que le van a reclamar son sus inversionistas, no necesariamente un gobierno. Y en este caso, tú como si fueras un potentado inversionista de los Estados Unidos, precisamente, o de Inglaterra o de cualquier otro país, que confías en el análisis de Fitch o de cualquier otra calificadora, en donde Fitch te dice, oye, pues México es un AAA, inviértele. Y se viene, invierte. Y resulta pues que era un fiasco, ¿no? Económico el país, y que pues los bonos que te recomendó pues estaban a punto de ser bonos basura. ¿Y qué es lo primero que vas a decir? Óyeme, pues ¿qué análisis me diste? Tú me recomendaste que invirtiera en este país y resultó que fue un verdadero desastre, ¿no? Entonces, obedece más a intereses particulares que de gobiernos. Pues, bueno, pero no es imposible, ¿no? Y usted como no analista financiero, ¿ve a México confiable? Mira, Comercialmente. yo sí, mira, lo que pasa es que tuvimos un punto que sí estuvimos en la punta y en la boca de todos en la cuestión, por ejemplo, con lo del aeropuerto. La cancelación de Sí, Texcoco. la cancelación de Texcoco. La situación de la cancelación del aeropuerto de Texcoco, yo siempre lo dije, desde que empezó el problema, yo no me estaba fijando tanto en la cancelación, no me mortificaba tanto la cancelación, yo siempre decía, ¿y los tenedores de los bonos? ¿Qué va a pasar? Y nadie hablaba de los tenedores de los bonos. Y los tenedores de los bonos hasta que tronó. ¿Y qué es lo que pasa, Memo? Mira, en la cuestión de los bonos, tú como país, al momento de que vas a hacer un proyecto de la envergadura del nuevo aeropuerto internacional de México, de muchos miles de millones, sales al exterior, al extranjero, a vender bonos de deuda Sí. de tu país para financiar el proyecto. Pero para que tú puedas vender esos bonos a los extranjeros, pues tienes que hablar bien del camello. Sí, Si tienes no, que no lo darles vendes. certibilidad, ¿no? Por supuesto. Entonces, vas con tu carpeta bajo el brazo a tratar de convencer a los inversionistas de que este es el mejor proyecto. Y le dices, mira, somos un país, perdón, que tenemos una inflación de un dígito, que tenemos 200,000 millones en reservas internacionales, que tenemos un tipo de cambio en libre fluctuación, que tenemos una bolsa confiable, que tenemos esto, que ya entramos a la democracia, ya tenemos estos cambios en el avance democráticos, tenemos esto, tenemos reformas, y te dicen, a ver, pues dame los papeles, los checan y dicen, pues oye, me late, déjame pensarlo. Lo platican, ¿con quién? Pues con Fitch, con Moody's, con Standard & Poor's. Oye, ¿qué tan cierto es lo que están diciendo? Sí, fíjate que la calificación que tiene México ahorita, pues está así más o menos así, está algo confiable, sí tiene sus problemas. Ok, bueno, le entro. Y te pagan. Agarro yo el dinero y empiezo a financiar el famoso aeropuerto. Llega un nuevo cambio de gobierno y el nuevo gobierno te dice, no va. Bueno, sus razones tendrá y dice, no va. Todo muy bien, pero ¿qué pasa con aquellos que ya pagaron y ya te dieron lana a ti como gobierno para hacer ese aeropuerto? Entonces, de repente hablaban de la recompra de los bonos y te decían, te doy el 80%. Y los tenedores de los bonos te decían, ¿y cómo por qué? ¿Por qué me vas a dar el 80% de lo que puse? Si tú me convenciste a mí, tú viniste conmigo a pedirme dinero. Tienes que darme el 100%, es mío. Y aparte, en el contrato dice que me ibas a pagar tanto interés. O sea, si yo le metía 10 pesos, es porque tú me ibas a dar 12 o 13 en tantos años. Y ahora resulta que me quieres dar 8, pues no te lo voy a aceptar. Y eso fue lo que empezó. Entonces decía, bueno, ok, está bueno, pues te doy el 90, no, el 10, no, el 100% de los bonos. ¿Y qué pasó con mi ganancia? Entonces, pero usted como inversionista con esos bonos, ¿desde cuándo se dio cuenta que el candidato que venía a la cabeza, desde entonces venía diciendo que se iba a cancelar el nuevo Pero ya estaban aeropuerto? pagados, ese era el problema. Pero vamos... No podían hacer nada. ¿En qué momento le entraron a un negocio a sabiendas que quien seguía y que encabezaba y que sabíamos todos que era el que venía? Vamos, nosotros como periodistas nos dimos cuenta desde hace mucho que seguía Andrés Manuel, ¿no? Cuando vimos ya el crecimiento de su movimiento.
pues yo me frenaría un poquito, ¿no? Y diría, espérame, yo no le voy a entrar a algo cuando La situación, el siguiente Guillermo, presidente anuncia que lo va a cancelar. No, sí, entiendo perfectamente la postura. Desafortunadamente, la cuestión de la popularidad del actual presidente se potencializó, yo creo que en los últimos 6 meses, 8 meses. Pero esto venía de dos o 3 años anteriores. Para cuando un país trae un proyecto como este, tiene que salir a vender desde 3 años antes o 2 años antes. ¿Pero usted cree que la popularidad de Andrés Manuel creció 6 meses antes de...? Bueno, se potencializó, no creció, sino se potencializó 8 meses, 10 meses antes de cuando ya realmente las cosas empezaron a ver que pues todo parecía indicar que íbamos a tener a un nuevo presidente de otro partido, ¿no? Fuera de lo que actualmente o que... Digo, porque Andrés Manuel tiene pues muchísimos años de estar diciendo no habrá nuevo aeropuerto, ¿no? Y vamos a cancelar el nuevo aeropuerto, vamos a vender el avión presidencial, perdón, vamos a hacer 1000 cosas que las está cumpliendo ahorita y que sabíamos, vamos, todo mundo sabía que de ganar Andrés Manuel, sabía lo que le tiraban. Sí, el único problema es que 3 años antes pues no lo tenían en el radar de que realmente fuera a ganar. Ese era el problema y el dinero ya estaba metido. Entonces, digo, ya nada más era cuestión de administrar de cómo hacer para que tratar de recuperar lo que ya se había invertido. No perdido, invertido. Porque finalmente no van a perder. Claro. Finalmente no van a perder, independientemente de que se haga o no se haga. ¿Qué le dice a usted el que dentro de todo este negocito, de este nuevo aeropuerto, esté el nombre de Carlos Slim? El hombre que se enriqueció gracias al gobierno de Carlos Salinas de Gortari, que le deja Teléfonos de México, ¿sí? Pero que a final de cuentas el alumno de Carlos Salinas de Gortari es el que está terminando administración, régimen en el país como presidente de México. No habría algo por ahí pues mira, de un nuevo regalito, ¿no? No me sorprende, te voy a decir por qué. Porque vimos a un Carlos Slim muy metido en la administración de Andrés Manuel López Obrador cuando fue jefe del gobierno del Distrito Federal. Sí. Si bien es cierto, quizá a lo mejor no fue tan público, pero sí es un hecho de que todo el centro histórico de la Ciudad de México prácticamente estuvo la mano metida del ingeniero Carlos Slim con Andrés Manuel López Obrador. Digo, yo hubiera pensado que a lo mejor... luego viene un rompimiento. Exactamente, esa ya es otra cosa. Viene un rompimiento. Entonces, pero finalmente, a final de cuentas, pues es política. Entonces, a veces, ahorita podemos ser amigos y mañana no. Claro. Pero pues el que sufre las consecuencias es el que está abajo, ¿no? Entonces, de los arreglos que pudiera haber arriba. Independientemente del actor de que haya sido, hay un dato interesante. Y me refiero, por ejemplo, a un dato que lo pueden constatar en videos oficiales. En la Coparmex Nacional, el presidente se comprometió a que si no había un posible arreglo en cuestión de dinero o en cuestión de financiamiento gubernamental, podría dejar a la iniciativa privada que terminara el aeropuerto y que se hiciera un aeropuerto privado. O sea, un aeropuerto, vaya pues, hecho con dinero de los empresarios. Y el reclamo principal de la iniciativa privada fue ese. Señor presidente, usted nos dijo. Ahora, ¿no lo quiere usted terminar? Está bien, pues déjelo a nosotros y nosotros lo hacemos. Finalmente, usted va a tener un beneficio a través del TUA. Que bien es cierto. Y ahí fue donde se entrampó y fue también esa parte de ese rompimiento que, dicho sea de paso, el ingeniero Slim también estaba ahí en eso, ¿no? Porque pues él iba a ser una parte principal del evento. Decir, bueno, ¿en qué te molesta si nosotros lo vamos a terminar? Volvemos otra vez a las cuestiones políticas que quizá a lo mejor nosotros no sabemos, no entendemos en ese contexto, ¿no? Vinieron todos esos movimientos, los principales del arranque del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la cancelación del aeropuerto, bla, bla, bla. Llega el huachicoleo. Llega una guerra que, al igual que la inició Felipe Calderón contra el crimen organizado, no una guerra en la que va a dejar tantísimos muertos, eso nos queda muy claro, pero sí es una guerra. ¿Usted cómo la toma? Económicamente, ¿cómo se tendría que tomar esta guerra contra el huachicoleo? Porque de no haberla iniciado ahorita, creo que no la íbamos a iniciar nunca, ¿no? Me queda claro. Mira, yo considero que el presidente actual tiene toda la legitimidad, que es una parte muy importante. Que no tiene necesidad de hacer nada para posicionarse. No, o sea, me queda claro que no es un acto para ganar popularidad. Claro. La popularidad ya la tiene la legitimidad para hacerlo, y qué bueno que lo hizo, la verdad. Porque si no hubiera sido él, pues sinceramente dificulto yo que a alguien le hubiera entrado al tema tan importante como es el robo de hidrocarburos.
El problema es que tanto ni tú ni yo, ni yo creo que todas las personas que nos están escuchando en ese momento, teníamos idea de la dimensión, Sí. del tamaño. Eso es muy cierto. Del tamaño del robo que estaba pasando de hidrocarburos en México, en donde estaban metidos todos, gobernantes, funcionarios, empresarios, empresarios políticos, de todo, de todo. Y no solamente en México, en Tamaulipas, en Reynosa, en Nuevo Laredo, en todos lados. El crimen organizado, todo el mundo estaba metido en ese asunto. Entonces, pues el presidente da el manotazo en la mesa y dice, pues, se acabó. Y la acción está más que perfecta. El único problema es cuando las acciones se empiezan a llevar más tiempo de lo programado y empieza a haber afectaciones. Y esas afectaciones, pues a veces las puedes ver y a veces no. Y dices, bueno, nos estamos ahorrando o hemos recuperado 7,000 millones de pesos. Pero por otro lado tenemos pérdidas de 20,000 millones de pesos. Que me queda muy claro que esos 20,000 millones de pesos se van a ir diluyendo en el tiempo cuando esta situación termine. Claro. Pero de momento... Y la situación de la pérdida del robo del combustible, pues esto va a ser cada año, y las pérdidas no van a ser cada año. Me queda claro. Creo que teníamos que correr un riesgo los mexicanos. Sí. Y fue el riesgo por ese lado, ¿no? Fue donde nos pegó. Sí, desafortunadamente volvemos otra vez a lo mismo. La implementación a lo mejor no ha sido la más correcta. Porque lo curioso, perdón licenciado que lo interrumpa, lo curioso es que se le ha prestado, por ejemplo, mucha importancia, y sí la tiene desde luego, pero lo que se perdió, lo perdido con esta guerra contra el huachicol, sí fue muchísimo dinero. Pero resulta que ahorita hay un paro magisterial en las vías del ferrocarril allá en Michoacán y en Colima por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y casi la pérdida va al parejo. Es una nueva pérdida. Sí, es una pérdida que se suma a la que ya se trae. Estoy de acuerdo. Y aquí no es algo que nos vaya a dejar a nosotros los mexicanos algo tan grande como nos va a dejar la guerra contra el huachicol. ¿Sí? O sea, no calificamos la pérdida de la coordinadora, pero sí calificamos la pérdida de algo que está buscando acabar con la corrupción de una nación que está hundida en un pantano de corrupción, como usted lo decía al arrancar este programa, pero no nos importó que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación lo manejamos como noticia, pero las redes sociales nunca se dejaron caer encima de la Coordinadora Nacional. Guillermo. Y Coparmex tampoco, que estuvo muy pendiente Coparmex de las pérdidas del huachicol, pero no he visto ahorita aparecer a Coparmex. No es Coparmex quien trae esa bandera ahorita, yo sí te puedo decir quién la trae el Consejo Coordinador Empresarial, que es la cúpula de cúpulas de los empresarios. Sí, el Consejo Coordinador, porque a ellos les afectó ya más directamente. Yo vi, ¿no? pues, precisamente a los videos, obviamente, en donde pues condena, ¿no? Esta parte de la coordinadora que están precisamente, pues, criticando o exigiendo, pidiendo, ya ahorita suplicando, pues que tomen acciones tanto el gobierno del estado de Michoacán, Aureoles, como el gobierno federal. Que no le corresponde al federal, ¿no? No, sí, claro. Sí. Esto es una cuestión, los adeudos... Sí, los adeudos a lo mejor puedan ser del estado, pero el ataque a las vías de comunicación, como las vías de ferrocarril, sí le corresponden al gobierno federal, por supuesto. Sí, por supuesto, no. Yo pensé que estábamos hablando de la manifestación en sí, por qué se está manifestando la coordinadora. Se está manifestando por adeudos del gobierno del estado en el magisterio que no le corresponde pagar al gobierno federal. Sin embargo, el gobierno federal envió dinero... De manera de préstamo, sí. De préstamo, y luego de ahí se agarraron para decir, bueno... Ya no vamos a manifestarnos por la situación económica que nos deben. Ahora nos vamos a manifestar para exigirle al gobierno federal que sean ellos los que nos paguen a nosotros y no el estatal. Vamos, chiflazones, necedades que están costando muchísimo dinero al país, ¿sí? No estoy defendiendo a Andrés Manuel López Obrador. Estoy defendiendo la postura de un estadista que está queriendo cambiar el país. Creo que usted y yo, que nos conocemos de hace muchísimos años, licenciado, y que... tenemos la misma forma de pensar, de decir, basta, basta de tanta corrupción, basta de tanto robo, basta de tanto ultrajo a este país. Hoy estamos viendo a alguien que independientemente de qué partido sea, independientemente, porque curiosamente es el primer presidente de la República que no llega por un partido, llega por un movimiento. ¿Sí?
curiosamente, pues él trae las ideas de cambiar esto, ¿no? De acabar con ciertas cosas que ya eran una lacra en nuestro país. Y no me explico cómo hay organismos, organizaciones no gubernamentales en contra. ¿Qué queremos entonces de este país? Mira, Guillermo, el problema, yo coincido con ¿O lo no que estás estamos diciendo. dispuestos a pagar los costos? No, mira, yo coincido contigo en parte de lo que dices, es cierto, ya era una cuestión completamente agobiante, inaceptable, ya eran los extremos ya de la corrupción de lo que estaba pasando. Lo podíamos ver con las cuestiones, por ejemplo, de Pemex, de cada 4 barcos uno de repente se salía, sí, y iba y entregaba la gasolina a otras partes, el robo a los ductos. Era impresionante. Y todos Y metidos, las pipas, Y todos Además, metidos. O sea, no estamos hablando de los guachicoleros. Cuando hablamos de los chicoleros también hay que decirlo, porque hay guachicoleros de cuello blanco y hay guachicoleros que no son de cuello blanco. O sea, digamos de Blue Jeans. de Blue Jeans. De Blue Jeans. Es buena la comparación. Y realmente esta situación pues metía en un combo a todos, a políticos, Claro, a todos. Entonces, todos cabían en ese morral. Sin embargo, yo creo que muchos organismos y muchas dependencias podrán estar en contra, justificadamente o no, pero no creo que estén en contra de la acción en sí, sino están en contra de la forma. Y yo lo decía desde iniciando el programa. Muchas veces en política la forma, el fondo es forma. Y no se critica el fondo, se critica la forma. Te pongo el mejor ejemplo, aquí, en la localidad. Entramos a partir del 1 de enero con una nueva base de estímulos fiscales para la frontera. ¿Quién puede estar en contra de que te den estímulos fiscales? Claro. Nadie. Pero cuando la Reducción implementación, del IVA, del por impuesto supuesto, sobre la cuando la renta implementación y el no doble es la de más salario. adecuada, pues se vienen a presentar a presentar problemas. ¿Qué tipo de problemas? Problemas precisamente de implementación. ¿Por qué no se nos está aplicando el 8% de IVA? Mira, Guillermo, acabo de estar hace un par de semanas, tuve la oportunidad de poder estar en una reunión privada con don Pedro Romero Torres Torrija, que estuvo aquí en la ciudad, en donde se le hizo una presentación de la ciudad al señor. Es un asesor del presidente Andrés Manuel López Obrador, muy cercano a él, un gran empresario de Tijuana, con mucha visión, sin necesidad, económicamente hablando, lo hace porque le nace, y con mucha visión. Se le hizo una conocedor del... Claro, por supuesto. Ha estado en todos los organismos empresariales que te puedas imaginar, desde Consejo Coordinador Empresarial, Coparmex, Servitur, Canacos, Confenacos, todos los que te puedas imaginar. Presidente, muy bien preparado el señor, y asesor cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador. Se le hizo una reunión privada de 30 personas, no más, a puerta cerrada, no hubo medios. Se le hizo una presentación de la ciudad en donde quería escuchar cuáles eran los proyectos más importantes que tenía la ciudad, en donde el gobierno federal tuviera injerencia para acelerarlos. Se hicieron un par de presentaciones, de las cuales ya se vienen planeado. Y déjame decirte que Nuevo Laredo es una de las ciudades mejor preparadas en el estado para ejecutar los planes a futuro. Yo creo y considero, sin temor a equivocarme, que desde hace más de, 8 años... Y no estamos 6 hablando años, nada más de la reducción del IVA y del impuesto, sino No, todo lo que pueda venir como por estructura supuesto. gubernamental. No. Estamos hablando de la Dirección General de Aduanas, que viene. Ahí el ¿Sí presidente... estamos preparados, licenciado, para recibir? Mira, ahí el presidente municipal le planteó, yo lo vi bien, porque se ve bien cuando te dicen, va a venir esto, y tú le dices, vente, tengo dónde ponerte, tengo dónde sentarte. ¿Estamos preparados? Yo creo que, yo también me hice esa pregunta hace tiempo, porque yo no veía un lugar donde dice, a ver, ¿cómo se va a venir la Dirección General de Aduanas a la frontera si tiene 5,000 empleados? Sí, y es toda una infraestructura. No hay ahorita un No departamento, no tenemos una infraestructura donde meter a 5,000 empleados. Pero después lo empiezas a analizar y dices, bueno, ¿cómo se van a tener 5,000 empleados? Es imposible.
Y me tocó ver un análisis muy interesante, precisamente, de la burocracia. Y hablaban que, por ejemplo, muchos de los empleados de la AGA, burócratas al fin, la coincidencia de que sus esposas también son burócratas. Es decir, uno trabaja en la aduana y su esposa trabaja en Sedesol o trabaja en, no sé, en alguna otra dependencia, en la Secretaría de Economía, ¿no? Por ejemplo. Secretaría de Salud. Pero, pues entre los dos llevan su hogar. Los dos trabajan, uno va por los niños a la escuela, el otro... Entonces, ¿cómo te traes a este y dejas a la señora sola? Ahora, el decir, te vas a Nuevo Laredo, implica muchas cosas. No, pero por supuesto. Pero por supuesto. Tú sabes, ¿no? Entonces, decir, oye, pues, cuate, mañana amaneces en Nuevo Laredo. Espérame. Un calor de 40 grados y es Nuevo Laredo. O sea, es Nuevo Laredo donde se hablan muchas cosas. Tú y yo que estamos aquí, a lo mejor sabemos que ya no tanto, pero... Caliente en todos los aspectos. En todos los aspectos. Entonces, pues no es tan fácil. No. No es tan fácil, ¿no? Y de decir, oye, pues sí me están ofreciendo allá, pero tampoco me están dando un incentivo por irme para allá. Entonces, pues no es tan fácil. Y viéndolo por el lado de la ciudad, tampoco contábamos con infraestructura de que se vinieran 5,000. Pero yo ahí el presidente municipal le dijo, estamos puestos, tenemos 2 lugares para que se quieren venir mañana, dame 3 meses, te los habilito y te ponemos ahí. ¿Cuántos te quieres traer? ¿800 para entrar? Sin problema te los tenemos. Entonces, en la fase 1, sí estamos preparados para poderlos recibir, yo creo. No estamos preparados para recibir 5,000, pero sí estamos preparados para recibir 600 o 800. En la primera fase, el alcalde se comprometió, de viva voz, me tocó escucharlo, las propuestas que le hizo el alcalde. ¿Para una segunda fase? Sí, por supuesto. Le ofreció la primera fase y la segunda fase. La primera fase eran 2 opciones que teníamos en el centro de la ciudad y la tercera en el nuevo proyecto que se va a construir como en el World Trade Center, ¿no? Que ahí sí podía albergar a los 5,000 ya que se termine. Claro. Pero la solución se le dio y eso pues fue música para los oídos de don Pedro, porque realmente él no venía con esa esperanza y nos tocó escucharlo, decirle, Nuevo Laredo está pues muy avanzado con proyectos de largo plazo donde se puedan ejecutar planes. Pero también, ya en lo corto, pues queríamos tocar el tema también de la implementación de los temas fiscales, ¿no? Para la ciudad. Y le queda claro que también a lo mejor no fue la forma. Y te pongo el ejemplo, Guillermo. En enero ya se veía venir que iba a haber aumentos a los salarios y que iba a bajar el IVA, pero el decreto sale un sábado. El lunes era inhábil. El martes es el primer día hábil y el miércoles se implementa. El problema es que lo sacan el decreto, lo ponen en marcha, pero no sacan las reglas. Y todos como gallinas sin cabeza, Guillermo. Porque sin las reglas, pues, o sea, sabíamos cómo. Y algunos se animaron a hacerlo, entonces, ¿no? Algunos ahí sí estaban aplicando el 8. Lo que no era aceptable, es que pues muchos dijeran, no, exígele a la tienda que te tiene que dar el 8. Mentira. En primer lugar es opcional. Y en segundo lugar, no podía darte el 8, simple y sencillamente porque la autoridad, en este caso el SAT, no está aceptando la facturación al 8%. No la estaba aceptando, sí, al 8%. Entonces, pues era imposible que te pudieran facturar al 8%. Las notas o los tickets sí eran con el 8%, pero corrían el riesgo de que si le decían, dame una factura, no le podías facturar al 8%. Iba a perder la empresa. Por supuesto. Entonces, te tenían que facturar con licencia. Aparte iba a haber un enojo, ¿no? Con esto. Ahora, el SAT no permitía, aunque tú quisieras, no lo permitía. Esto no lo hicieron para balancear lo que fue el aumento de los salarios, es decir, que el patrón no se viera tan afectado con tener que pagar un salario mínimo al doble cuando tu facturación era con un 16% de IVA. Ese es precisamente el problema. Es decir, no era directo hacia los patrones y lo queríamos o lo queremos ver todos como ciudadanos. No, es que ese fue precisamente el problema, Guillermo. Te pongo el ejemplo. La situación es que, tú sabes, en México, uno de los motores más grandes en México del empleo es las pymes. Y las pymes no necesariamente son grandes empresas. Hay pymes, micropymes. Sí. Bueno, dentro de esas pymes habemos muchas personas físicas con actividad empresarial, en las cuales te puedo decir que muchos pueden dar
empleo a 10, 15, hasta 20 empleos como persona física con actividad empresarial. Claro. Esas personas físicas con actividad empresarial, muchas de ellas están dentro del régimen que se llama régimen de incorporación fiscal, el famoso RIF, ante el SAT. Entonces, fueron de los más afectados de decir, el aumento salarial es de tanto. Te pongo un ejemplo. Personal de ventanilla o de mostrador, muchos ganaban 1,000 pesos. Ayudantes, secretarias, asistentes, todos ese tipo de doctores, muchas cosas así que estaban como personas físicas con actividad empresarial, tenían un sueldo de 1,000 pesos. Ahora, con las nuevas disposiciones, tienen que ganar más o menos, números cerrados, 1,300. Entonces, una persona que tiene 10 empleados, se le multiplicó esos 300 por los 10 empleados, que son 3,000 pesos por semana. Multiplicado por las 4 semanas son 12,000 pesos. Entonces, ahí hubo un así de que, oye, espérame, pero te dicen, no, pues espérame, te vas a beneficiar con el ISR y te vas a beneficiar con el IVA. Con el IVA. Ah, bueno, ok, me espero. Pero llega esta situación y resulta que yo ya aumenté, Pero a mí no me dan pero el ISR no entro yo. ¿Cómo? No, es que las personas físicas con actividad empresarial de este rubro, no entran ahí. Para que le bajen el ISR del 35 al 20, tú no entras. Oye, pero pues es que entonces, ¿dónde leo yo? Bueno, pues con el IVA. No, pues es que con el IVA no todos entran tampoco. Y no tampoco me voy a beneficiar con el 8. Entonces, pues ya se tuvo que tragar la píldora del aumento al salario. Y la cuestión, que está bien. De hecho, la Coparmex precisamente estaba pugnando para que se aumentaran los salarios, cosa a lo mejor irrisoria, ¿no? Que los empresarios dijeran que aumentaran, porque así era también el nivel también en el que se estaba hablando. Pero aquí la cuestión fue el doble y que pues, te repito, se tuvieron que tomar la píldora en ese aspecto y no les quedó de otra más que pues aceptarlo, pero con una consecuencia, aumento de precios. Entonces, en ese aumento de precios, pues obviamente puede sobrevenir una espiral inflacionaria. ¿Salió el tiro por la culata o es cuestión de tiempo? Es cuestión de tiempo, Guillermo, porque todavía no se acomodan. Tenemos hasta mayo para ver cómo se van a ir asentando las cosas. ¿Corremos el riesgo de que muchas empresas se vayan de Nuevo Laredo? Mira, hay un caso bien importante que te quiero mencionar. Hay un convenio entre las transportes, las compañías de transportes de Canacar, hablando específicamente, con el Instituto Mexicano del Seguro Social del 6.13%. Ese 6.13 era un convenio que tenían los transportistas con el seguro para el pago del seguro social, en donde antes de que aumentaran el salario mínimo, más o menos salían compensados una cosa con otra. Como se viene el aumento salarial al doble en la frontera, resulta que a los empresarios transportistas de aquí en Nuevo Laredo, de la frontera, se le incrementó más del doble o el doble el pago del seguro social, multiplicado por 600, 800, 900 operarios que tienen las grandes empresas. Entonces los dejan fuera de competencia contra los del interior de la República. El espíritu de los estímulos fiscales era ayudar a la gente de la frontera para crear una cortina de detención de la gente que no cruzara hacia los Estados Unidos o que los que cruzaran ya no quisieran regresar y que dijeran, me quedo en la frontera a trabajar porque las condiciones son buenas para trabajar. El espíritu es bueno, repito, las intenciones son buenas, el fondo es bueno, la forma no. ¿Por qué? Porque tuvieron todo el tiempo del mundo, Guillermo, desde que tomaron no solamente la protesta, tuvieron 6 meses para prever de que, oye, cuando aumentemos el salario mínimo, va a pasar esto con los transportistas en la frontera. Entonces, lejos de ayudarlos, los vas a perjudicar, mi hermano. Ahorita yo he platicado con empresarios del transporte que me dicen, estamos viendo si vamos a poder negociar con Canacar otra vez con el seguro, de otra manera vamos a salir en bloque. Nuestros centros de costos y nuestros centros patronales, nuestros registros patronales van a salir de la frontera de Nuevo Laredo para irse a Sabinas, a Monterrey, a Anáhuac o a cualquier otra parte que no sea la frontera para no vernos perjudicados por eso. Porque a la hora de una cotización con un cliente, sí me pega a mí el tener que pagar el doble de lo que paga mi competencia en el interior. Claro. No se previó eso, esa es parte de lo otro. Lo otro, la cuestión, por ejemplo, en Matamoros. Las huelgas. Las huelgas. Era impensable que no, o sea, tuvieron mucho tiempo para ver que el aumento salarial al doble iba a tener que pegarle
a los contratos colectivos que estaban indexados al salario mínimo. Sí, un impacto, ¿no? Por supuesto. Directo. Entonces, no lo previeron. No lo previeron no solamente la autoridad, ni tampoco los empresarios. Porque ellos pensaban que el decreto venía con estas excepciones. Error. Sí. Error. Yo como empresario me confía y decía, no, pues cuando saquen el decreto... Aceptaron algo antes de leer bien las letras chiquitas. Yo no creo que haya sido, digo, me queda claro, yo no creo que haya sido una mala intención del gobierno federal. Es un fondo bueno, es una forma muy mala de implementarla. Se les vino un problema que ahorita está trayendo consecuencias funestas para Matamoros y con un peligro de contagio para la frontera. Que tenemos que ser muy claros en eso, ¿no? O sea, ¿Por qué lo niegan entonces aquí? ¿Por qué nos dicen que no habrá ese contagio, que Nuevo Laredo no está para ese contagio? ¿Es fácil el contagio? Sí, claro, por supuesto. Por supuesto que es fácil, es muy fácil. Digo, la situación no es de instituciones, la situación es de personas. ¿Y qué es lo que ha detenido, licenciado, que lo hagan? Aquí, bueno, quiero pensar que tienen muy buenos, a lo mejor relación o muy buenos, patronal, claro, buena digo, relación. muy buenos contratos colectivos o a lo mejor lo previeron con tiempo. Aquí la única situación... ¿O buen trabajo de los sindicatos? Sí, por supuesto. Sí, claro. Y tienen muy buena razón. A lo mejor no están padeciendo de lo mismo o están fuera algunas otras manos exteriores que también puedan estar ahí mano negra, ¿no? No sabemos. Está muy enrarecido el problema en Matamoros, pero dejando a un lado la cuestión política, la cuestión económica, la previsión de la cuestión económica, pues fue un hierro tremendo, ¿no? El no contemplar que al momento del aumento del salario mínimo al doble, pues iba a pegar en los contratos colectivos que todavía estaban indexados al salario mínimo, que se iban a multiplicar. Ese es el famoso bono de los 32,000 pesos, que en otro caso, que no hubieran estado indexados, el bono hubiera sido de 3,500 pesos. Sí, y el problema también está que a estas 28 empresas que se pusieron en huelga, pues ya la mayoría ya se solucionó porque les dieron el bono de los 32,000 y les dieron el aumento. Ahora los empleados de la Coca-Cola de Matamoros dicen, si estamos en el mismo gremio, en el mismo sindicato, pertenecemos a donde mismo, ¿por qué a ellos sí y a nosotros no? Ya hay el paro de elementos también de la Coca-Cola. Licenciado, nos queda muy poquitito tiempo del programa, pero yo quisiera escuchar de usted, que tiene tanto conocimiento en la cuestión financiera, económica, y que lo ha analizado tanto. ¿Qué México nos viene? ¿Qué México vamos a tener con la izquierda mexicana gobernándonos? ¿Qué nos espera económicamente? ¿Vamos hacia un boom o vamos hacia un desastre irremediable? Mira, Guillermo, yo creo que planteas tú dos escenarios completamente extremistas, ¿no? El blanco y negro, lo acabo de escuchar ahorita de un periodista precisamente, que lo matizó muy bien. Dijo, hay blanco y hay negro, pero en medio hay una escala de grises muy grande. Y yo creo que este es el caso, ¿no? Hay un blanco y hay un negro, pero en medio hay una escala de grises muy interesante. Porque estamos ahorita hablando del huachicol, Sí. ahora viene otro peor, que es la Comisión Federal de Electricidad con los diablitos. Sí, claro, y diablotes. En donde no nada más le va a pegar a huachicoleros o a gente que oímos en la televisión, les va a pegar a todas las ciudades, municipios de este país, y es otra bronca bastante fuerte. Eso yo creo que todavía falta por verlo, ¿no? O sea, vamos a ver, esa parte que es la que yo también te diría. Ya empezó, despacio que vamos prisa, ¿no? Ya empezó, aquí en Nuevo Laredo ya ciertas colonias están siendo visitadas por la Comisión Federal. Yo creo que, pues digo, el frente es bastante amplio, es también muy desgastante, Guillermo, y tú lo sabes dentro de la política, el tener tantos frentes abiertos también. Y va a llegar un momento en que a lo mejor, pues, el tener tantos frentes abiertos, pues en algunos se va a empezar a escurrir por ahí. Entonces, van a tener que empezar a cerrar o a tener que empezar a dedicarle más tiempo a uno que a otros, el tener tantos. Porque tiene tantos temas México, claro, para abrir que, nos sobran. El problema es cómo sobrellevarlos. Una de las situaciones también es, pues, es la gente con la que cuenta, que a lo mejor muchos sí son de los más adecuados. Veía unos comentarios, por ejemplo, de la OEA, en donde les llama particularmente la atención parte del gabinete del presidente Manuel López Obrador,
muchas personas de de edad muy avanzada. Edad. Entonces, hablando por ejemplo de un Gertz Manero, que es la primera vez que vamos a tener un fiscal por 9 años, pero pues el señor tiene casi 80 años. Entonces, pues dicen, oye, nada te garantiza que pues el señor va a llegar a los 89, ¿no? Eso yo lo comenté en uno de los noticieros de radio, licenciado, porque es ahí donde no comprendo. Estas cosas voltean a ver a México en estos puntos, pero no voltean a ver a Estados Unidos, que por ejemplo allá sus diputados se van reeligiendo y ahorita tenemos diputados de edades muy avanzadas, ¿no? Sí. Y también dejar las leyes de un país en una persona de adulto mayor, pues también pudiera pensarse, de hecho, ¿no? esa parte está dentro del análisis. Tocaron el tema precisamente de Estados Unidos, pero hablaban que la mayor parte de la gente de edad más avanzada en Estados Unidos eran legisladores, senadores o congresistas. Sí. En el caso de acá, estamos hablando de secretarios, que el ritmo de trabajo, que es lo que mencionaban algunos de ellos, el ritmo de trabajo es muy extenuante. Por ejemplo, y lo más con, por ejemplo, que ya no tienen... Aunque ahorita el ritmo de los legisladores, sí, y sobre todo los demócratas en Estados Unidos, con ese presidente que tienen, sí, no, la verdad. vaya que se tienen que levantar muy Hablaban temprano precisamente, y acostarse muy tarde. Sí, hablaban precisamente del ritmo de un secretario, ¿no? De un secretario que tiene 80 y tantos años, y que pues va a terminar de 90 y tantos. Tiene 86 o no sé cuántos años tiene y va a terminar de 90 y tantos. En el caso, por ejemplo, de otro legislador que tuvo un problema de salud hace poco, que se desvaneció y que bueno, Porfirio Muñoz Ledo. Sí, Porfirio Muñoz Ledo, que de hecho de ahí, de la Cámara, sí, de ahí nació los comentarios, y que un secretario, por ejemplo, un secretario de Comunicación y Transportes, que pues sus viajes y todo, pues a lo mejor no pueda aguantar el ritmo. Pero independientemente de eso, volviendo a tu pregunta de esos matices de gris que están en la escala de los grises en medio, realmente yo creo que 2 meses es muy poco para poder hacer un análisis, claro, ¿no? Claro. Son muchísimos días, apenas vamos empezando, todos los cambios siempre traen una reacción, ¿no? Y lo estamos viendo. Y además la aprobación que tiene el presidente de la República. Tiene toda la legitimidad para poderlo hacer. 90%, 93%. Sí, tiene toda la legitimidad para hacerlo. Lo único que yo diría es checar mucho la forma. Los fondos yo no creo que estén mal. Los fondos están más que perfectos. Nadie está en contra de la guerra del Huachicol, nadie está en contra de los estímulos fiscales, nadie está en contra, por supuesto, de muchísimas acciones que han venido estableciendo para México. Aquí no se aplica aquello de que los fines justifican... Los medios. Yo creo que la cuestión es que sí es la forma en que se llevan a cabo. Yo creo que es importante pues que su gente, en la implementación de sus acciones, pues sean de la manera más correcta y más estudiada, ¿no? Y no de una manera precipitada. Apenas teníamos unos cuantos meses cuando salió el presidente de la Cámara de Senadores a irse en contra de los banqueros. Yo creo que ni tú ni yo que yo estoy dentro de la banca, fíjate, y que tengo muchos años dentro de la banca, ni yo, estando allá adentro y que pertenezco al sistema financiero mexicano, estoy en contra de las comisiones bancarias, que es un verdadero robo a lo que se hacen, por supuesto. Pero no en la forma que se hizo, no decir, vamos contra las comisiones mañana. Espérame. O sea, está bien, nomás que vamos a negociar cuál sí, cuál no. O sea, sí me la bañé en esto, pero en esta a lo mejor no. ¿Por qué? Porque también tú dependes de mí, banco, para que puedan pagar tus impuestos. Si yo cierro y corto eso, pues a ver en dónde los van a pagar. Los van a tener que pagar en tus oficinas, que ya sabemos que no son las mejores opciones como para poderlo hacer. Claro. Yo te estoy dando la opción de tener 1,500 sucursales, o no sé, de un solo banco, o de no sé cuántas sucursales a nivel nacional de toda la banca mexicana, para que libremente puedan ir a cualquier sucursal a pagar un impuesto y que tú te veas beneficiado recibiendo ese dinero. Entonces vamos a llegar a un acuerdo. Los dos tienen razones, claro, más la del gobierno, de decir que te la estás super bañando con las comisiones que estás cobrando, pero pues negociado. Claro. No del manazo en la mesa y decir mañana vamos contra la mesa. Y lo mismo pasó también con los mineros. Y lo mismo, entonces llevamos 3 días, Guillermo, teníamos una semana. Entonces, eso es a lo que me refiero. No necesariamente el presidente de la República, sino la gente. Muchas veces hay gente más papista que el Papa. A eso es a lo que me quiero referir. O sea, no puede ser más papista que el propio Papa. Lo cierto es que vamos a tener un México muy movido en lo que nos resta, ¿no? Cuando menos del sexenio. Así es. Va a ser un México muy movido. Así es. Licenciado,
Guillermo. Le agradezco muchísimo Gracias por la haya invitación. aceptado la invitación de estar aquí con nosotros y desde luego el público pues ha de haber disfrutado de esta charla tan interesante con sus conceptos desde luego financieros. Gracias, Guillermo. A tus órdenes. Amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Tercer programa de Frente a Frente. Yo le agradezco el que usted haya estado con nosotros y esté pendiente, porque estaremos con ustedes la próxima semana con otro invitado igual de interesante. Buenas noches.